hará uso de la palabra don Federico Mayor Zaragoza. Excelentísimo señor rector, don Giovanni Pesce, como saben, desde la Universidad de Bolonia se añade a excelentísimo magnífico, porque se considera que los problemas que tiene que resolver un rector son de tal altura y de tal envergadura que se le llama magnífico también para animarle a destacar de entre los demás cargos. Pues bien, excelentísimo y magnífico señor rector, señores vicerrectores, señor presidente de la Federación de Estudiantes, miembros del coro de la Universidad Técnica Federico Santa María, señor presidente del Consejo Superior, profesoras, profesores, alumnas y alumnos, miembros de los medios de comunicación, señoras y señores, permítanme que cite también en estas palabras de introducción a don David Dagma, que de una manera tan diligente se ha encargado de la organización de mi desplazamiento y de hacer posible que hoy yo tenga el alto honor, porque para un universitario no hay honor mayor que el poder actuar en una inauguración de un curso. Señor Mario Zamorano, permítanme también que destaque a este chileno universal, ha estado en tantos sitios, pero al mismo tiempo ha sido un directo colaborador mío durante la época en que tuve el honor de ser el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señores y señores, la Universidad Técnica Federico Santa María es el resultado de una gran visión, de esta capacidad de mirar hacia adelante, de una persona que lleva su nombre. Y a mí desde el primer momento me interesó la referencia que hacían, como es habitual en estos casos, en su emblema. Dice ex umbra in solem, de la sombra al sol, de la sombra a la luz. La palabra luz, por cierto, figura en muchos de los emblemas de las universidades del mundo, porque se piensa efectivamente que viene esta iluminación, que viene esta capacidad de pasar lo que está en la sombra al sol. En el caso del sol no es solo la luz, es también el calor. Y esta luz que se dice perfunde tomia luce, se difunde esta luz que ilumina, pero con una enorme ventaja. Y desde el primer momento quiero decirles que este es el principio de la esperanza y este es el principio de la labor de la universidad. No solo se trata de alumno iluminado, es decir, que recibe esta luz, sino de, y esto es lo importante, alumno, ser humano luminoso, capaz de iluminar, capaz de crear, capaz de inventar. Precisamente, ya lo han visto ustedes, yo soy un bioquímico y conozco bien que una vez hemos descifrado el lenguaje de la vida, sabemos cómo se comportan todos los seres vivos,
podemos establecer unas curvas de comportamiento que son siempre lineares, porque responden a unos estímulos de naturaleza física y química. Es una complementariedad en el espacio, es un lenguaje precioso el de la naturaleza, de todos los seres vivos, sean vegetales, sean animales, todos tienen la misma capacidad de expresión, el mismo lenguaje, los mismos mecanismos básicos, sin excepción. Pero hay uno solo, que es capaz de la desmesura de crear. Es capaz de saber que sabe, es capaz de imaginar, es capaz de inventar, es capaz de innovar. Y por tanto, ya no hay una previsión fatalista, lineal en su comportamiento. ¿Por qué? Pues porque se comporta de manera inesperada, porque crea su propio comportamiento, porque es capaz de pensar, porque es capaz, como les digo, de esta desmesura desde un punto de vista bioquímico de crear. Y al ser un ser humano es creador y por tanto es desmesurado y por tanto inmensurable y por tanto no se puede predecir. En esta incapacidad de predicción es donde reside la dignidad de cada ser humano, de todo ser humano, de todo ser humano, no de un grupo privilegiado de seres humanos, de todo ser humano. Y por eso esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que es como el horizonte moral que se establece como resultado también de diversas tradiciones religiosas, de todos aquellos que han intentado responder a estas preguntas esenciales, como decía Federico García Lorca, estas preguntas esenciales que a veces esquivamos porque nos da miedo plantearnos quién somos y por qué existimos y qué es lo que somos y qué es o cuál es nuestro destino. Y entonces nos damos cuenta de que, como decía otro gran poeta, José Bergamín, me encuentro huyendo de mí cuando conmigo me encuentro. Normalmente esquivamos dar estas respuestas a estas preguntas básicas, a estas preguntas fundamentales. Pero nos vamos dando cuenta de que efectivamente cada ser humano es único. Es único desde un punto de vista biológico y es único desde un punto de vista intelectual y cultural. Ustedes lo ven solo por las proteínas, los que hayan estudiado ya un poco de biología saben que tenemos unas proteínas ectodérmicas y que tienen un dibujo que da lugar a nuestra huella digital. Solo por el diseño de estas proteínas ectodérmicas, hoy vivimos sobre la piel de la Tierra 6.100 millones de personas, cada una de las cuales se identifica solo, ya no por su fenotipo, por su aspecto externo, sino por el diseño de su huella dactilar, sino por la conformación de sus proteínas ectodérmicas. Cada persona única, pero no solo única en un momento dado, en el momento en que tiene un patrimonio genético, un genoma concreto, porque este genoma, ya lo pensó Heráclito desde un punto de vista filosófico, está en cambio permanente. Se calcula que una persona de unos 40 años y de 70 kilos tiene alrededor de 1 millón de mutaciones al día. Estamos en este cambio, la vida es como un río, el cauce también se va modificando, pero mucho más lentamente, pero el agua no es la misma, y desde luego lo que desde un punto de vista biológico es cierto, es este cambio permanente, lo es mucho más desde un punto de vista intelectual. Ya nadie somos como éramos cuando hemos entrado esta mañana en este acto. Hemos escuchado lo que nos han dicho, hemos escuchado una canción, hemos pensado, hemos recordado, hemos olvidado, hemos sentido sentimientos de solidaridad o de reparo o de angustia
o nos hemos puesto interrogantes o hemos resuelto quizá alguna. En una palabra, estamos en un momento que desde un punto de vista intelectual es hoy de una riqueza extraordinaria, en que podemos decir que gracias a esta capacidad de saber que sabemos, gracias a esta capacidad de conciencia refleja, de capacidad creadora, cada ser humano único es nuestra esperanza. ¿Por qué? Pues porque es inmensurable y no se puede predecir. En lo inesperado está nuestra esperanza, en el uso de estas capacidades creadoras. No solo ser iluminado, sino ser luminoso. Es decir, tener capacidad de generar también esta luz o este sol, como se dice en el emblema de la Universidad Técnica Federico Santa María. De la sombra al sol. 6.100 millones de seres humanos que, como dice el artículo primero de la Declaración Universal, todos son libres y son iguales en dignidad. Iguales en dignidad. ¿Cómo puede ser, pues, que si son iguales en dignidad, el 17% únicamente atesore y amase toda la riqueza de índole científica, técnica, económica, y poco a poco se cree esta separación que el presidente de la Federación de Estudiantes ponía de manifiesto? ¿Cómo puede ser que en lugar de comportarnos, como dice también el artículo primero, están todos dotados de razón, estos seres humanos, y se relacionan entre sí fraternalmente? Creo sinceramente que muchos de los que mencionan la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se la han leído o ya no la recuerdan. Porque si nos comportamos fraternalmente, ¿cómo puede ser que hayamos creado esta ruptura, esta enorme herida, porque es mucho más que una ruptura, entre los que viven en esta fortaleza de la abundancia, donde solo el 17% de la humanidad se concentra, y dejamos que en esta aldea global, en expresión de McLuhan, en esta aldea global que hoy es toda la Tierra, en un barrio, en el barrio de los prósperos, viva solo 1 de cada 5 de los seres humanos, y el resto, niños, mujeres y hombres, están hacinados en los otros barrios menesterosos de la aldea global. Por tanto, la primera conclusión que tenemos que sacar es que en este tránsito de la sombra a la luz, lo primero que tenemos que resolver es comportarnos fraternalmente, porque partimos de la base de que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad. Y si son iguales en dignidad, no los podemos tener viviendo en estos barrios de la aldea global en donde no les llegan los beneficios de la ciencia, los beneficios del conocimiento, no les llega todo aquello que puede ayudarles a vivir mejor desde un punto de vista físico. Pero, y aquí viene algo que también quiero decirles porque es fruto de mi experiencia, nunca he encontrado tanta sabiduría como en los barrios periféricos, en los barrios marginados. Nosotros, los que habitamos este barrio de la abundancia, tenemos, es cierto, más saberes, pero no más sabiduría. Yo he encontrado mucha más sabiduría en estas mujeres africanas, de estas pequeñas localidades donde cada día se plantean cómo pueden llegar a sobrevivir. En estas aldeas ecuatorianas, estoy seguro que también en estas chilenas, en estos lugares en donde las mujeres y los hombres hacen frente cada día a estas grandes interrogantes que nosotros, los que habitamos en estos barrios más privilegiados, con frecuencia, como les decía antes, esquivamos. Educación
es precisamente pasar las cosas que están en la sombra a la luz. Ver lo que hoy no vemos porque sucede en la sombra, sucede en el olvido. Me gusta repetir que si al irnos a dormir recordáramos que cada día mueren en la sombra, porque no somos capaces de sacarlo a la luz. 30.000 personas, alrededor de 30.000 personas, muchas de ellos niños. Seguramente nos daríamos cuenta de la importancia fundamental que tiene esta educación como proceso por el cual vemos lo que normalmente o no somos capaces de ver o no nos dejan ver. O no nos dejan ver porque estamos distraídos, somos espectadores, somos receptores de información que llega de todas maneras, a veces de forma muy atractiva a través de los grandes progresos de la comunicación. Y no tenemos tiempo para reflexionar, y no tenemos tiempo para procesar esta información que hemos recibido. Se le llama injustamente a esta civilización la civilización del conocimiento. No es verdad. Es la civilización de la información para un grupo pequeño, muy pequeño todavía, de estos habitantes que hoy pueblan la Tierra. Nos dicen, se ha globalizado el uso de las técnicas, por ejemplo, de la telefonía. Es verdad que hoy da gusto nos podemos poner en contacto unos con otros, pero al mismo tiempo tenemos que recordar lo que está en la sombra. Al mismo tiempo tenemos que recordar que la mitad de estos 6.100 millones de personas, es decir, 3.000 millones de personas aproximadamente, nunca han hecho una llamada telefónica. Y esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que conocer, y este es lo primero que se debe exigir a un universitario, es conocer no solo aquello que se ve, aquello que nos ponen delante de los ojos, sino que tenemos que conocer lo que está en la sombra. Tenemos que ver estos invisibles hoy y hacerlos visibles para todos, pero hacerlos visibles también para nuestra conciencia, para que cada día, para que cada amanecer sepamos que tenemos que ir desvelando estos seres que son, no lo olvidemos, hermanos nuestros, que son como nosotros y que hoy viven en condiciones absolutamente inhumanas. Yo recuerdo la emoción que me produjo cuando un día era en Uruguay, me comentaron que una maestra había ido con un grupo de sus alumnos de zonas donde nunca habían visto el mar. Aquí en Valparaíso, que es, como ustedes saben, no solo el mar, sino que es símbolo de lo marino. Durante siglos ha sido este símbolo de lo que significa la navegación y el transporte a través del mar. Pues bien, esta maestra con su grupo de alumnos pasa de una zona donde nunca habían visto el mar y llegan delante del mar. Y le dice una de las alumnas, una de las niñas, se dirige a la maestra y le dice: maestra, ayúdeme a mirar. Maestra, ayúdeme a mirar. Era tanto lo que de momento se le ponía delante sus ojos, tan grande el mar, que necesitaba ayuda. Ayúdeme a mirar. Pues bien, esto es lo que hacen los maestros, esto es lo que hacen los profesores, esto es lo que hacen los padres, la madre sobre todo, que es la gran educadora. Ayudan a mirar a sus hijos. Y ayudan a mirar no solo aquello que está más patente, más visible, sino que le ayudan a mirar aquello que está en la sombra, para pasarlo a la luz, para pasarlo al sol, para que tenga también este calor afectivo de lo que amamos porque conocemos que existe. Si no sabemos que existe, le pasa igual que a las palabras que no se usan, que aunque existan, pues no tienen efecto alguno. Tenemos, por tanto, y esta es una de las primeras dimensiones de todo universitario, que es la enseñanza
a nivel superior, a escala superior, tenemos que procurar conocer la realidad en su conjunto, porque si no conocemos la realidad, ¿cómo vamos a poder transformarla? Solo podemos transformar aquello que conocemos, y lo tenemos que conocer con suficiente profundidad para que así pueda ser transformado. Educación es mucho más que información. Educación, decía un gran pedagogo español de los años 20, don Francisco Giner de los Ríos, es el proceso que permite llegar a conducir con sentido la propia vida. Fíjense qué maravilla, es la autonomía, es la liberación personal. Es lo que nos permite tener nuestras propias respuestas. Esto es educación. Educación no es manejar unos utensilios, estos son los medios, pero el fin es llegar a dirigir con sentido nuestra propia vida. Es hacer aquello que creemos que tenemos que hacer y no hacer lo que nos dictan, lo que nos dicen que hagamos, lo que nos dicen que pensemos. Es reflexionar sobre la información que recibimos y ser nosotros mismos. Repito muchas veces, porque a mí me impresionó las reflexiones del filósofo español Javier Zubiri, que decía precisamente que solo en la medida en que tenemos esta capacidad de ser nosotros mismos, él le llamaba la mismidad. Solo siendo nosotros mismos podemos decir que somos educados. Y solo si somos educados, es decir, si tenemos nuestros propios criterios, somos libres. Porque no dependemos de lo que nos digan o de las pautas que nos imponen, sino que sin violencia, pero somos capaces de arguir en favor de nuestros puntos de vista. Y para eso necesitamos dominar un vocabulario, y si puede ser más de una lengua mejor. Y tenemos que procurar, precisamente en este pluralismo lingüístico, en esta capacidad de tender puentes, de anudar lazos con otros que tienen otras lenguas y que representan otras creencias y otros puntos de vista, tenemos que tener en cuenta que con demasiada frecuencia somos los mayores los que decidimos sobre lo que tienen que hacer los niños, cuando los niños tienen una capacidad inmensa para el aprendizaje de lenguas. Lo hacen de manera intuitiva y no de manera comparativa. Si podemos defender nuestros puntos de vista en más de una lengua, utilizando estos puentes que son las palabras, entonces iremos poco a poco llegando a estos seres educados, es decir, que tienen sus propias respuestas y que además saben defenderlas, saben también escucharlas de los otros, que en esto consiste precisamente y fundamentalmente la enseñanza superior. Jacques Delors, en su libro Educación en el siglo XXI, que fue un resultado de un gran grupo de pedagogos y de sociólogos y de profesores y de padres de alumnos y de estudiantes, se lo encargué en el año 91 desde la UNESCO. Él nos propone, junto a los 3 pilares tradicionales de la educación, de la enseñanza, del proceso por el cual llegamos a dirigir con sentido nuestra propia vida, él nos propone aprender a conocer, aprender a hacer. Una vez conocemos, podemos hacer. Aprender a ser, es decir, a ser nosotros mismos, pero añade algo que me parece fundamental. Añade aprender a vivir juntos. Aprender a estar con los demás, con otros seres humanos, con estos seres humanos que son, como antes decía, iguales en dignidad a nosotros, que son hermanos nuestros. En la Conferencia Mundial sobre Enseñanza Superior que convoqué en el año 1998 en la UNESCO en París, añadí a estos 4 pilares
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, añadí dos más. Aprender a emprender en la universidad y sobre todo en una universidad técnica. Tenemos que tener esta capacidad de riesgo, esta capacidad de emprender, de saber en un momento determinado decir cuento con los conocimientos, con los recursos, pero también con el impulso para emprender, para tener iniciativas, para realizar una serie de aventuras, de empresas, y por tanto utilizar este conocimiento con esta mentalidad de empresarios. He repetido muchas veces que desde luego el riesgo sin conocimiento es peligroso, pero el conocimiento sin riesgo es inútil. Tenemos que tener las dos vertientes, aprender a emprender y aprender a atreverse. Está relacionado, es casi lo mismo. En el condado de Oxford, cuando yo llegué allí como profesor para trabajar en el departamento de bioquímica del profesor Krebs, el año 66, recuerdo que me impresionó sapere aude, atrévete a saber. Efectivamente, atrevernos. Hay que atrevernos a saber, a conocer las cosas. Pero al cabo de un tiempo de estar allí, dije, lo contrario es todavía más importante, saber atreverse. No solo atrevernos a saber, sino saber atrevernos. Tenemos que atrevernos. Los universitarios, los intelectuales, tenemos que atrevernos. Sobre todo cuando creemos que hay cosas que no son admisibles según nuestra manera de pensar, de reflexionar. Tenemos que saber atrevernos a decir que no, o a decir que sí, a disentir o a asentir, pero lo que no podemos hacer es permanecer callados. He dicho muchas veces que a mí de la Unión Soviética, que conocía en el año 61 como bioquímico y que después conocí más profundamente porque me interesó precisamente por este silencio enorme. Era el silencio de los silenciados, era el silencio de los amordazados, era el silencio de los que, aún queriendo, no podían hablar. Para mí fue un gran honor el poder colaborar con Mikhail Sergeyevich Gorbachev, presidiendo su foro de Isikul, su foro de intelectuales, precisamente para dar de nuevo la palabra a aquellos silenciados. Y por eso después me ha preocupado tanto. No el silencio de los silenciados, que lo comprendo, sino el silencio de los silenciosos. El silencio de los que pudiendo hablar no hablan. Las instituciones, los intelectuales, que deberían levantar su voz, que deberían atreverse, no solo saber, sino saber atreverse, para decir que no. O algunas veces, cuando corresponda, para decir que sí. No solo protestas, propuestas, desde luego, propuestas también. Pero creo que el silencio de los silenciosos hoy va en contra de nuestra gran responsabilidad, y nuestra gran responsabilidad es precisamente la juventud. Es los que vienen a un paso de nosotros. Es aquellos a los que nosotros tenemos que preparar un espacio todavía intacto para que lo escriban de acuerdo con su propia manera de pensar y de acuerdo con las soluciones que ellos inventen. Decía Aníbal, primero buscaremos el camino, pero si no lo encontramos, lo inventaremos. Y eso es lo que tenemos que hacer en la enseñanza superior. Primero tenemos que aprender a buscar, tenemos que aprender a ver aquello que todavía está en la sombra para pasarlo a la luz y para verlo. Pero si no sabemos que tenemos, como antes les decía, esta fantástica, inaudita capacidad, que es la capacidad
de crear. Mi madre era una mujer del sur de Cataluña, no pudo tener estudios, pero yo recuerdo siempre aquella carta que encontré del Mahatma Gandhi, que contesta al primer director general de la UNESCO cuando éste le consulta en el año 47 sobre el borrador de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y le dice el Mahatma Gandhi a Julian Huxley, el hermano de Aldous, el hermanastro de Andreas Huxley, le dice: la persona más inteligente que he conocido, una mujer analfabeta, mi madre, me ha dicho que, y le transcribe a continuación la opinión de su madre, de la madre de Gandhi, sobre el borrador de los derechos humanos. Pues bien, mi madre me dijo algo que nunca olvidaré y que creo que debo transmitir a los que ahora empiezan este camino fantástico, esta posibilidad extraordinaria de ser alumnos de enseñanza superior. Me dijo: no aceptes nunca lo que te parezca inaceptable. Y esto es lo que nos tiene que llevar, esta no aceptación, porque es nuestra propia autoestima la que está en juego, y decir que sí o que no, cuando creamos que tenemos que decir sí o no, desde luego después de haber escuchado, desde luego después de haber reflexionado, pero nunca permanezcamos silenciosos, porque cuando permanecemos silenciosos es cuando damos pie a estas asimetrías que hoy caracterizan la situación de este planeta todavía azul llamado Tierra. Estas asimetrías en la distribución de la riqueza, en la distribución del conocimiento, en la distribución del poder. Esta misma mañana, hablando con unos periodistas aquí en la universidad, nos referíamos a la enorme asimetría de género que hoy existe. ¿Cómo puede ser que el mundo vaya bien si el 96% de las decisiones las toman solo los hombres? Se calcula que la capacidad de influencia en la toma de decisiones a escala mundial, en todo el mundo, no es más que del 4% a lo sumo en el caso de las mujeres. ¿Cómo puede ser que la voz femenina no se dé más que en un 9 a 9,8% en toda la faz de la Tierra? El 90% de la voz del mundo es voz masculina. Y esto no puede ser. Estos son asimetrías que deben corregirse. Estas asimetrías que hoy nos llevan a estos problemas de radicalización, problemas de inestabilidad, problemas de inseguridad, problemas que, a mi modo de ver, son tremendos, porque es el resultado de días y días de vivir en circunstancias absolutamente intolerables. Y estas personas normalmente son hombres, una vez más, los que dicen basta, ya no puedo más. Y entonces viene la acción violenta, viene el terrorismo, vienen estos grandes flujos emigratorios incontrolables de personas que no pueden aceptar durante más tiempo estas asimetrías. Un premio Nobel chileno dijo en Las vidas, uno de sus libros, Pablo Neruda dijo: soy más fuerte porque llevo en mí no mi pequeña vida, sino todas las vidas. Y ando seguro hacia adelante porque tengo 1000 ojos. Golpeo con peso de piedra porque tengo 1000 manos. Y mi voz se oye en las orillas de todas las tierras porque es la voz de todos los que no hablaron. ¿Se dan ustedes cuenta de que esta es precisamente la fuerza que tenemos si nos damos cuenta de que todos sí que podemos cambiar el mundo, de que todas las voces sí que forman un clamor de voz, que todas las manos sí que pueden
transformar la tierra. Y para eso, como esta misma mañana también se decía con muy buen sentido en esta conversación con los medios de comunicación, para eso tenemos que tener todos un objetivo común. El mismo que en un momento de gran clarividencia y gran lucidez supieron ver bajo el liderazgo norteamericano al terminar la guerra del año 39 al 45, y supieron decir: nosotros todos, como dice Pablo Neruda, todos juntos, nosotros los pueblos, hemos decidido evitar a nuestros hijos. Ven, el punto de referencia es nuestros hijos, nuestros descendientes. A las generaciones venideras tenemos que evitarles el horror de la guerra. Así empieza la Carta de las Naciones Unidas. Ponen como punto de referencia las generaciones venideras. Ponen esta memoria de futuro, que para mí es el aspecto fundamental. Este mirar hacia adelante, esta capacidad de anticipación y por tanto de prevención, es la capacidad fundamental de los universitarios, junto con esta visión global y junto con este conocimiento profundo de la realidad. Poner delante de nosotros como objetivo común a los que vienen a un paso de nosotros, a las generaciones que hoy son jóvenes o que no existen, pero estos ojos ya nos miran. Recuerdo a este respecto lo que decía el comandante Jacques-Yves Cousteau. El comandante Cousteau decía: yo ya actúo pensando en estos ojos que todavía no existen, pero que ya nos miran y ya nos demandan que actuemos hoy en su favor. Otro premio Nobel, en este caso una mujer formidable, Gabriela Mistral, escribió, y yo lo he utilizado tantas veces, escribió en uno de sus poemas, en una especie de introducción: todo puede aplazarse. Hay algo, sin embargo, que no podéis dejar para mañana. Es todo lo que concierne a los niños y a los jóvenes, porque su nombre es hoy. El nombre de todos los jóvenes, de todos los niños, de los que han llegado y de los que van a llegar, estas generaciones venideras, su nombre es hoy. Y no podemos buscar excusas para aplazar y decir: bueno, ya veremos, ya. No, no. Precisamente los intelectuales, precisamente las universidades, son las que tienen que actuar hoy. He insistido mucho como científico en lo que se llama la ética del tiempo, porque como analista de niños recién nacidos, yo sabía muy bien que el mejor diagnóstico es el que te permite decir: y ahora, con estos elementos ya hay que aplicar el tratamiento hoy, porque mañana, es el título de uno de mis libros, mañana siempre es tarde. Mañana puede ser tarde. Mañana el deterioro neuronal de este niño recién nacido ya quizá no se podrá normalizar. Quizá hayamos llegado tarde, hayamos llegado a un punto de no retorno. Por tanto, para todo intelectual, para todo universitario, la potencialidad de que algún proceso sea irreversible nos tiene que llevar a actuar inmediatamente. Y por eso no podemos permanecer impasibles cuando vemos que un presidente, aunque sea el presidente del país más importante de la Tierra, dice que no van a cumplir el protocolo de Kioto, por ejemplo, que es un protocolo muy diluido sobre las necesidades de la Agenda 21. Le tenemos que decir que no. Y le tenemos que decir: vamos a hacer todo lo posible y vamos a movilizar a todos los científicos del mundo y a todos los científicos que puedan, a través de los medios de comunicación, a través de los parlamentos, vamos a movilizarnos para recordarles que su nombre es hoy.
y que mañana puede ser tarde, y que mañana la capa de ozono quizá ya no se pueda restablecer, y que mañana el cambio climático quizá ya no se pueda controlar. Tenemos que ser responsables delante de las generaciones futuras. Tenemos que ejercer nuestras responsabilidades como padres, como profesores, como ciudadanos del mundo. Los universitarios pueden ser de una parte del mundo, pueden ser de aquí o de allá, pueden ser hombres o mujeres. Finalmente, nadie ha elegido ni el color de piel, ni su sexo, ni si nace aquí o allá, o en alta cuna o en baja cuna. Todo esto no es ningún mérito y nadie puede vanagloriarse por ser aquello en lo cual no ha influido para nada. No es por lo que se nace, sino por lo que se hace. Por lo que se hace es donde está nuestra responsabilidad. En el hacer, en el actuar, en nuestro comportamiento. Esta es la máxima definición de cultura. Saber que en cada uno de nuestros actos estamos reflejando nuestra manera de pensar, nuestras creencias, lo que hemos recibido, lo que hemos pensado, lo que hemos imaginado, lo que hemos creado, lo que hemos soñado en cada uno de nuestros actos. Y esta manera de actuar, esta actitud ante la vida, este estilo de vivir, esta es nuestra responsabilidad. Y por eso no podemos aceptar que haya transferencia de responsabilidades. No podemos aceptar que los padres digan, la educación es una cosa de la escuela. Ah, no. La educación es sobre todo una función de los padres. Y tienen, junto con los maestros, que son los iluminadores. Son los iluminadores que conocen cómo se puede ayudar en conexión con la familia a esta progresiva capacidad, no solo de recibir la luz, sino de darla, que en esto consiste precisamente la capacidad creadora de las personas educadas. Y por eso no podemos aceptar transferencias de responsabilidades, y por eso no podemos aceptar que de momento en la gobernanza del mundo se nos diga, no, es que ahora manda el mercado. ¿Cómo? Pero si nosotros pensábamos que se mandaba en virtud de unos principios, de unas normas, de unas pautas que eran las que nos llevaron a dar nuestra preferencia a este o a este otro grupo ideológico. Ah, no, de momento es el mercado. En el año 1996 llegó a tal apogeo este dislate, porque es un dislate, de la transferencia de responsabilidades al mercado, que junto a la economía de mercado se llegó a hablar por grandes mandatarios de la sociedad de mercado. Ustedes se imaginan, ya no solo un número, ya además un producto. Nosotros somos ya un producto. Sociedad de mercado y, lo que es casi peor todavía, democracia de mercado. De ninguna manera. Tenemos que capturar, y precisamente hacerlo como intelectuales, como universitarios, tenemos que capturar el sentimiento de responsabilidad. Y decir, precisamente porque conocemos, precisamente porque sabemos que esto está en la sombra y esto tiene que estar en la luz, precisamente porque sabemos que muchos imposibles hoy pueden ser posibles mañana, precisamente porque sabemos que muchos retrasos en la acción de hoy, pidiendo más informes, pidiendo más comisiones, pidiendo que se demore finalmente el momento de la toma de decisión. Yo sé, y lo he dicho muchas veces, yo sé como bioquímico que el único diagnóstico perfecto es la autopsia, pero es tarde. Precisamente lo que tenemos que tener es la capacidad de tomar decisiones en virtud de una serie de datos que nos permitan cumplir con nuestra responsabilidad en virtud de unos principios éticos determinados. Señoras y señores,
voy a concluir diciéndoles que junto al conocimiento de la realidad, junto a esta ética del tiempo, a esta necesidad de tomar las decisiones cuando todavía los posibles efectos reversibles no han tenido lugar, tenemos que saber actuar sin esta gratificación social. Pero es bueno que la sociedad también, y sobre todo a través de los medios de comunicación, se vaya dando cuenta de que es necesario que se vea lo invisible, que pasemos de la sombra al sol, a la luz, tantas cosas. A un general que conquista una pequeña colina, que gana una pequeña batalla, se le condecora. Hay veces que la condecoración es inversamente proporcional a la importancia del hecho bélico, pero se le condecora porque ha hecho algo que se ha visto. Al gran general, al que es capaz de evitar una guerra, a este nadie le condecora, porque como la guerra no ha tenido lugar, pues nadie se da cuenta de la capacidad de anticipación, de previsión, de, por tanto, evitar sufrimientos, evitar víctimas que ha tenido esta persona. Tenemos que en las universidades desarrollar el sentido de la anticipación, la ética de la anticipación, que es la ética de la prevención. Y solo de esta manera podremos, poco a poco, ir construyendo un mundo mucho más justo, con menos rupturas, con menos desequilibrios, este mundo que todos anhelamos. Tenemos, como les decía antes, una gran responsabilidad. Es el futuro. Nos guste o no nos guste reconocerlo, el pasado ya pasó. El pasado propio, el pasado personal, ya pasó. Y también el pasado de nuestro país, de nuestro contexto, ya pasó. Y tenemos que aprender las lecciones del pasado, claro que las tenemos que aprender, pero ni el pasado ni el presente podemos modificar. Podemos describir lo que pasó, pero no podemos escribir. Lo único que podemos escribir es el futuro. Y este futuro es nuestro obsequio a todos los jóvenes, es nuestro obsequio a los que han llegado y a los que van a llegar, es decirles: hemos procurado que seáis vosotros, no nosotros, nadie de hoy, el que os escriba vuestro futuro os pertenece, y nosotros lo que no vamos a tolerar, como les decía antes, es que nadie lo escriba en su nombre. No en mi nombre, no en nombre de la universidad, no en nombre de los universitarios. Tendremos que levantar la voz sin violencia, pero con firmeza, para que nadie escriba el futuro que pertenece solo a cada ser humano y sobre todo a cada joven, a cada niño, a cada uno de estos que un día, el día de mañana, van a tomar el timón de la tierra, de la gobernanza, en sus manos. Ingeniería, arquitectura, economía, campos fundamentales de la ciencia y de la aplicación de la ciencia humana. Pero lo tenemos que hacer, y esta es la gran lección de la enseñanza superior, lo tenemos que hacer en favor de todos. ¿Quién sino todos? ¿Quién sino todos? Si seguimos siendo solo unos privilegiados, entonces no estamos cumpliendo ningún precepto ético y sobre todo no estamos cumpliendo el fundamental, que es el de decir: todos los seres humanos son iguales en dignidad y todos tienen que ser libres. Tener en cuenta a todos, anticiparse, en esto consiste la clave del papel de la universidad para un futuro más justo. Quiero terminar, tenía aquí algunas citas de algunos libros que he realizado expresamente sobre la enseñanza superior en el siglo XXI, pero todo esto se lo dejaré
a la universidad por si en algún momento alguien quiere consultarlo. Pero quiero terminar con un cuento. Me ha gustado esta iniciativa que hoy tienen ustedes en Chile de contar cuentos. Un cuento de Leonardo da Vinci. Ustedes recuerdan que Leonardo da Vinci no solo fue un pintor genial, no solo fue un escultor genial, fue un inventor. Era un dibujante extraordinario, pero también escribía. Y tiene un cuento muy pequeño, el del barco que yo llamo el barco leonardino. Y refiere que hay un barco en el que van una serie de personas y en tiempos de bonanza la mar está en calma, se distinguen unos de otros y dicen: mira, aquel es rico, aquel es pobre, aquel es negro, aquel es blanco, aquella es una mujer, este es un hombre, este es un viejo, este es un joven. Y hay todas estas diferencias que vamos nosotros a veces inconscientemente vamos subrayando en nuestro propio proceder, en nuestra propia capacidad intelectual. Pero dice Leonardo, de pronto se levanta una terrible tempestad y todos los que iban en aquel barco sienten que aquella zozobra les puede llevar a la muerte, que puede irse a pique aquel barco. Y dice con una gran finura, también como escritor Leonardo, dice: de pronto ya no hay en el barco ni hombres ni mujeres, ni blancos ni negros, ni ricos ni pobres, ni viejos ni jóvenes. No hay más que pasajeros que comparten un destino común. Yo creo que este sentirnos pasajeros de este planeta llamado Tierra hoy es lo mejor que pueden aportar los universitarios al destino común de la Tierra. Muchas gracias.